Joaquín Marván, Shefa Louza y Amadeo Darríos. Es un panel muy rico el día de hoy en este Laboratory de Plandemia. Vamos a estar abordando el tema de cómo manejar el estrés con estos tres grandes especialistas en su rama y sobre todo en el lado del ser humano, porque entendemos perfectamente también en Plandemia que pues el tema de la contingencia afecta de una u otra manera no solamente a los negocios y a las empresas, sino también a las personas como seres humanos, y ello conlleva una afectación que pudiera ser todavía mayor o por lo menos de distinta índole justamente en esas empresas. Entonces, pues primero que nada, bienvenidos a nuestros tres panelistas. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, por dedicar parte de su mañana a estar con nosotros. Y pues bueno, antes de empezar y entrar justamente ya en materia en el tema de cómo manejar el estrés, me gustaría empezar con ustedes, si me pueden dar justamente en este sentido humano una breve descripción de quiénes son ustedes como personas, más allá de también como profesionistas, y a qué se dedican en su vida diaria. Si me lo permites, Shefa, empiezo contigo, por favor. Bienvenida, muy buen día. Pues muchas gracias a todos, gracias a HDO por invitarme. Yo soy Shefa, soy española, estoy viviendo en Madrid en estos momentos, entonces estamos aquí confinados y el estrés está a flor de piel. Y bueno, tenemos unos tips para saber manejar esto. He estado viviendo en México, he estado trabajando ahí en HDO con José Luis, bueno, y todo el equipo de José Luis, Amadeo, que era... lo conocí pues hace 13 años, una cosa así. Y bueno, a lo que me dedico yo es a trabajar con el ser humano. Me encanta ayudarla a conseguir sus sueños, a que desarrolle todo su potencial, a que se ría, a que disfrute de la vida. Yo soy una persona muy disfrutona, muy curiosa. Estoy siempre, hoy hablaba con José Luis y dice, ¿en qué andas? Y digo, pues ahora formándome en compasión, ahora en mindfulness, ahora... Entonces, yo cada año, pues como soy un ser muy curioso, me dedico a formarme también y todo aquello que funciona para mí, pues se lo cedo al universo. Y bueno, trabajo como consultora, como coach, como formadora, en todo lo que tiene que ver con el ser humano. Me encanta el ser humano, lo que más me puede gustar en esta vida. Muchísimas gracias, Shefa, muchísimas gracias. Amadeo Pues Darríos, nada, Luis. contigo, por favor, cuéntanos un poquito quién es Amadeo, qué hace, a qué se dedica. Muy bien, me encantó esa presentación muy personal de Shefa. Mira, yo soy consultor, coach e instructor. También soy docente universitario, soy italiano, pero ya 25 años viviendo en México. Entonces, más mexicano que el nopal. Siento mucha empatía ahorita con Shefa por la cuestión del coronavirus en Italia y en España. Nos ha unido terriblemente, pero nos ha unido como países, ¿verdad? Como gente. Podría yo sintetizar mi perfil diciendo que soy un filósofo, que esa es mi carrera, mi preparación. Yo he estudiado filosofía en Italia, hice una licenciatura, una maestría, un doctorado desde los 14 años. Desde que era adolescente yo quería pues estudiar filosofía, meterme en eso, y una filosofía muy enfocada hacia el ser humano, la conducta humana, el problema humano. Y bueno, a eso me dedico, ¿no? A colaborar con las personas con las cuales interactúo en esos programas de formación en las empresas para precisamente apoyar en su proceso de desarrollo humano. Me sirvo lógicamente también de la psicología positiva, la psicología del desarrollo humano, la psicología organizacional, que me permite de alguna manera aterrizar lo que trabajo a nivel filosófico. Y eso un poquito, ¿no? Es mi vocación humana y profesional. Perfecto, muchísimas gracias, Amadeo. Muchas Gracias a gracias. ustedes. Joaquín Marván, voy contigo. Por favor, cuéntanos un poquito de ti. ¿Qué tal? Hola, buenos días. Pues saludos a todos, ¿no? Bueno, pues yo soy Joaquín, yo soy español también. Llevo ya un buen tiempo en México, ya 19 años, ¿no? Wow.
y soy psicólogo clínico de profesión, ejerzo la psicología, tengo mi consultorio y también dirijo el área de salud de la Universidad Panamericana aquí en Guadalajara, ¿no? Entonces, bueno, pues a esto me dedico y en el campo organizacional, bueno, pues también ya desde hace tiempo he colaborado con HDO, con José Luis, al cual le agradezco mucho de nuevo esta invitación y a todo su equipo. Y yo me he ido especializando ya en los últimos años, porque en eso me especialicé en Madrid precisamente. Yo estudié una maestría en el campo de los trastornos de la ansiedad y el estrés, ¿no? Y me tocó en aquel tiempo trabajar en un proyecto sobre el tema de los psicológicos en Madrid, en el SAS, con el tiempo en las empresas del estrés. Y ahora en este caso concreto en el que estamos viviendo, bueno, pues mi labor en la Universidad Panamericana en estos días de confinamiento es aportar todo ese soporte en el tema de salud mental y el manejo del estrés agudo y la ansiedad que está generando pues la crisis del COVID-19, ¿no? Entonces, pues básicamente es eso, soy psicólogo clínico, también trabajo con empresas ya solo prácticamente en el campo del estrés laboral, ahora además desde que se aprobó la normativa 035, ¿no?, de prevención de riesgos psicosociales, y bueno, pues aquí muy impactado también en lo personal por todo lo que está sucediendo en España, en Italia, que somos países hermanos, salvo cuando jugamos los mundiales o las Eurocopas, ¿verdad? Y impactado por lo que estamos viviendo, yo creo que como todos, pues dado que es algo como de película, ¿no? Pero bueno, esa es mi presentación y encantado de compartir este panel con todos vosotros. Perfecto, Joaquín, muchísimas gracias. Y bueno, de parte de José Luis Piñeiro, evidentemente, de todo el equipo que estamos detrás de este proyecto y del equipo de HDO, muchísimas gracias nuevamente a los tres por acompañarnos el día de hoy. Pues bueno, ahora sí, para entrar ya en materia, me gustaría recuperar un poco de lo que estás diciendo, Joaquín, respecto justamente pues del estrés laboral que se está presentando en estos momentos. ¿Cuáles crees que sean, digo, más allá de las evidentes, las causas del estrés dentro de pues de todas las personas que formamos parte de una u otra empresa? Bueno, mira, pues a ver, el estrés, voy a tratar de no ser técnico, ¿no? El estrés es una respuesta, es un proceso y una respuesta a la vez. El estrés es algo normal en la vida de todo ser humano y también el estrés se da en los materiales, en las células, etcétera. Y el estrés ocurre cuando nos enfrentamos a situaciones que nos sobrepasan, ¿verdad? Pues puede ser tener un hijo por primera vez, casarse, divorciarse o una situación como esta. Cuando nos enfrentamos a algo nuevo que nos sobrepasa, aparece una respuesta de estrés que se caracteriza por poner en marcha tres mecanismos. Uno a nivel cognitivo, es decir, la mente empieza a generar una serie de pensamientos, de rumiaciones, de activación neurocognitiva. También ponemos en marcha mecanismos neurobiológicos. El estrés no solo es algo mental, es decir, empieza a circular por nuestro cuerpo acetilcolina, cortisol, etcétera, con todo el impacto fisiológico que produce, y también respuestas motoras o conductuales. Empezamos a estar inquietos, activos, agresivos, irritables, depende cada uno, ¿no? Eso es el estrés, como una respuesta que las personas damos para tratar de afrontar la situación que estamos viviendo. Esto tiene varias fases. Hay una fase de alarma, donde todo se activa, una fase de resistencia, que es en la que estamos, yo creo, ahora, depende también de cada persona y de cada país, donde tratamos de con nuestros mecanismos naturales o recursos naturales adaptarnos a la situación, pero si la situación se prolonga demasiado tiempo, pasamos a una fase de agotamiento. ¿Qué significa? Que psicofisiológicamente nos agotamos, es decir, ahí empieza a aparecer pues, el desánimo, la tristeza, problemas psicosomáticos, etc. Entonces, el estrés puede ser producido por eventos críticos o por temas laborales o lo que sea. Al final, el acontecimiento o los acontecimientos que lo producen no importa. O sea, en cuanto al mecanismo de la respuesta, el estrés es una respuesta múltiple y en este caso aquí tenemos varios factores. Estamos ante esta pandemia, que es un factor,
Está el factor, como tú bien comentabas, laboral, ¿no? Porque esto hace que todo se paralice. No sé vosotros, yo en mi caso, mi consultorio desde hace un mes no lo atiendo, más que algunos pacientes en línea, entonces hay un impacto laboral, un impacto económico. Y además, como los seres humanos, a diferencia de los animales, pues siempre estamos de otros animales, ¿no? Porque también tenemos mucho de animal, siempre estamos pensando en el futuro o en el pasado, este concepto del mindfulness y la atención plena, pues ya estamos anticipando, entre comillas, la posguerra, ¿no? Es decir, lo que nos va a venir económicamente, socialmente, como consecuencia después de estar viviendo este descalabre sanitario y económico. Entonces, eso es el estrés, básicamente. Claro. Muchas gracias, Joaquín. Shefa, platicamos un poquito antes de iniciar el programa y justamente esto, ¿no? Este estrés y toda la situación no está afectando únicamente a personas que tienen un trabajo diario, o sea, hablando de un trabajo diario dentro de alguna empresa o una corporación, sino en general está afectando a toda la sociedad. Estábamos hablando de las madres que ahora están todo el día con los hijos dentro de las casas, están en confinamiento y esto sucede está sucediendo en todo el mundo, ¿no? Tú mejor que nadie, te digo, tú en España lo estás viviendo, Amadeo seguramente también tiene otro insight por ahí, Joaquín desde Guadalajara tiene otra realidad, pero finalmente hay un punto en donde todas estas realidades convergen y es justamente que en este cambio de rutina se está afectando no solamente a colaboradores. ¿Qué nos puedes hablar por ahí de la afectación a nivel social general? Pues, a ver, en España lo que está pasando es que ahora todo el mundo está teletrabajando, pero estamos confundiendo el teletrabajar con el telepresencialismo. El otro día nos contaban los clientes aquí en España en reuniones que teníamos con Team, que empezaban a trabajar a las 8 de la mañana y acababan a las 8 de la tarde con 1 hora parando a comer. Entonces, esto es muy estresante. ¿Por qué? Porque además no solo tienen que estar trabajando y atendiendo todas las demandas de la empresa y de sus colaboradores, sino también tienen que estar atendiendo todas las necesidades de su ámbito personal, que son su familia más cercana, que es su sistema, que son su mujer, su marido, sus hijos, porque los niños ahora, en España por lo menos, están con clases online. Entonces, tienen que estar pendientes de que si los niños están haciendo las tareas o no, de si necesitan ayuda. Entonces, estos son factores que están contribuyendo al estrés que decía Joaquín, ¿no? Que cómo respondo yo a esta nueva faceta, que aparte de trabajar tengo que ayudar a mis hijos a hacer las tareas o estar pendientes de que las estén haciendo. Es decir, y como trabajan los dos a la vez en la propia casa, pues entonces la gente pues se estresa más todavía. Y después también los espacios nos están ayudando también a que el estrés crezca. Entonces, aquí se está poniendo muy, muy de moda toda la parte de mindfulness, que es esa parte espiritual, en donde se está ayudando a la gente. De hecho, el otro día teníamos una conexión con 615 personas apuntadas en Zoom para hacer mindfulness. Entonces, ahí a mí eso me llamó mucho la atención y dije, ¡joder, qué bien que estamos tomando conciencia y estamos conectando con nosotros mismos! Y parece ser que la sociedad necesita de esta herramienta, ¿no? Para, como decía antes Joaquín, el mindfulness es estar presente, o sea, no es algo esotérico, sino que es estar presente en el aquí y ahora. Y es también en ver cómo mi mente se dispara a las rumiaciones y no me deja tomar buenas decisiones, no me deja atender lo que tengo que atender ahora, sino que estoy más en o bien anhelando el pasado o bien generando un futuro que no sabemos. Hay tanta incertidumbre, estamos en un mundo tan buca ahora, sí de verdad, que la gente no sabe cómo dar respuestas. Y entonces nosotros siempre decimos que, o damos 4 recomendaciones. Una que es la parte de la energía física que tienes que cuidar, es decir, haz algo de físico, aunque sea un estiramiento, que solo hacer esto, o sea, pero repítelo varias veces para encontrarte bien, para tener posturas en equilibrio que te ayuden
a manejar situaciones y a tomar decisiones. Después también la energía emocional es muy importante. No solo estamos en estrés en España, sino que estamos en duelo. Hay mucha muerte. Hay mucha gente que nos está pudiendo despedir de sus familiares. Entonces, aquí en España, cuando empezó el coronavirus, tuvimos la negación. Cuando ya empieza un duelo que dice, no, a mí esto no me está pasando. Entonces todo el mundo se fue a las playas diciendo, va, esto son vacaciones, ¿no? Lo que nos tocan, qué exagerados. Y ya después la gente empezó a tomar contacto, ya se empezaron a tomar medidas a nivel político, social, duras, en donde incluso la Guardia Civil hoy en día te para por la carretera o la Policía Nacional, y entonces esto está contribuyendo ya ahora a tomar contacto con la realidad, con lo que nos está pasando. Y después todos los duelos que está viviendo la gente de no poderse despedir de sus familias está generando mucho estrés y mucha ansiedad. Y es un factor creo que muy crítico y que no sé cómo, y que la gente está reaccionando pues de la manera que tiene que reaccionar, de tomar contacto con lo que está sucediendo. Y también a cómo enseñar a las personas a manejar sus emociones, ¿no? Y además que las vivan, porque siempre hemos hablado de emociones positivas y negativas, y yo estoy muy en contra de eso, porque cuando decimos que hay una emoción negativa, parece ser que como que está prohibido vivirla, como que está mal vista, Claro. ¿no? Ay, no llores, es de cobardes. Dices tú, es que el niño tiene que llorar, el hombre tiene que llorar, la mujer tiene que llorar, todos tenemos que llorar porque la tristeza nos conecta con nosotros. Y aparte, para poder conectar con la alegría, la tristeza, no sé si habéis visto la peli Inside Out, que la tristeza y la alegría van de la mano todo el rato en la peli. Pues esto Sí, igual, ¿no? cuánta razón tienes, porque todas las emociones son funcionales, no hay positivas ni Exacto. negativas, todas están Exacto. ahí para algo, para servirnos. Exacto. Y yo lo que digo siempre que cuando una emoción se convierte en negativo, es cuando tú reaccionas de una manera negativa contra ti o contra las personas que te rodean. Entonces es cuando la emoción se convierte en negativa, ¿no? Por ejemplo, si yo siento ira y te grito, te doy un puñetazo, estoy manejando mal esa situación. Entonces la estoy convirtiendo en algo que me está perjudicando a mí y también que está perjudicando al otro si le da un bocinazo o un puñetazo, ¿no? Y después también otra cosa muy, muy, muy importante es la energía mental, ¿no? Que es la energía de la psicología positiva, de pensar también en positivo, de pensar, no exagerar y dramatizar en exceso las situaciones que estamos viviendo, porque eso nos quita de estar presentes. Y después la energía espiritual, que cada uno pues ahí que se maneje en cuanto a sus creencias y en cuanto a lo de estar presentes, me gustaría hablar de 4 cosas que son: acepta la situación tal cual viene. Después hay otra parte, responsabilízate de la parte que te toca, porque es que a mí ahora no me toca. Aquí en España estamos muy críticos con los políticos y es muy fácil desde fuera criticar lo que otros deciden, ¿no? Hacer. Que sí, que hay fallos, estoy totalmente de acuerdo. Pero yo también tengo una parte dentro de mi situación que es responsabilizarme y quedarme en casa, no salir. De hecho, cuando sale la gente es insultada por los vecinos. Es muy, es muy significativo, ¿no? Y después ser auténtico, o sea, no intentes ser otra cosa que no eres, sea auténtico y conecta contigo mismo. Esto es muy importante. Y algo súper, súper importante que hace mucha falta en la sociedad en general y hoy en día en esta situación mucho más, es la escucha. Cuando tú estás presente, dejas que en tu corazón y en tu cuerpo entre mucha más información que te va a ayudar a actuar de mucho mejor que si no lo haces. Siempre nos cerramos en estos casos, ¿no? Para protegernos muchas veces, es lícito. Lo que pasa es que cuando uno se abre, es cuando tu corazón, tu cuerpo se abre y puedes recibir mucha más información. No sé si he contestado la pregunta. Sí, bastante bien, Shefa. Muchísimas gracias. Amadeo, voy contigo justamente en este sentido de las emociones, que si las calificamos de positivas o negativas, entendemos que, por lo menos a nivel laboral, y no sé si también en sentido general, hay 2 tipos de estrés, por así llamarlos de alguna manera: estrés positivo y estrés negativo. ¿Cómo se tocan esos 2 universos y cuál es el resultado de ello, o cómo funcionan, o cómo los podemos identificar para trabajarlos?
Bueno, el experto en el estrés es Joaquín, pero me permito responder a la pregunta. En inglés sí existe una distinción efectivamente entre eustress, que se escribe eustress, sería el prefijo griego que significa bueno, ¿no? Como eutanasia, ¿no? Como la muerte buena, ¿no? Entonces hay un eustress o eustress que es un estrés funcional, podríamos decir, versus un distress, que sería el estrés negativo. Y muchas veces la diferencia entre el primero y el segundo, entre el positivo y el negativo, es presente lo que decía Joaquín, el tiempo y el agotamiento. Es decir, yo puedo estar en una respuesta de estrés positiva ante un cierto reto, pero no la puedo estirar mucho tiempo porque después viene el agotamiento y se vuelve un estrés negativo. Eso es una posibilidad, ¿no? Pero desde luego el estrés como tal, ya lo explicó bien Joaquín, es una respuesta del organismo, de la persona, a diferentes niveles, a problemas, situaciones, retos que se nos plantean y como tal es positiva, pero cuando empieza a ser desgastante, destructiva para uno o para los demás, entonces sí se vuelve un estrés negativo, ¿no? Yo ahorita, por ejemplo, recuerdo, no sé, los ejemplos que hago y que he vivido, ¿no? O sea, ante un examen, pues hay una respuesta de estrés que nos activa y activa nuestros recursos, que es buena, ¿no? Pero cuando eso provoca más bien un bloqueo mental que nos impide responder a las preguntas del examen, pues ya tenemos un estrés negativo. En inteligencia emocional es lo mismo, sí se maneja una distinción entre emociones positivas funcionales. De hecho, a mí me gusta decir que el estrés más relevante es el estrés emocional, ¿no? Entonces hay emociones funcionales que me ayudan a enfrentar problemas, por ejemplo, ante la pandemia, pues experimentar un miedo, pues un miedo funcional que me mueve, por ejemplo, a cuidarme, a cuidar a los demás, a quedarme en casa. Ahora, si en vez que miedo experimento una especie de angustia bloqueadora y no sé qué hacer o hago locuras, y lo estamos viendo, hay gente que hace locuras, ¿no? Eso ya es una respuesta, digamos, emocional que se vuelve también conductual, disfuncional, ¿no? Entonces, podríamos decir que el manejo del estrés es lograr, pues, estimular, manejar, conservar, guardar, activar un estrés positivo y evitar caer en estrés negativo. Por ejemplo, hablando del tiempo, el agotamiento, por eso que es muy importante en esos días sujetarnos a una rutina, descansar, alimentarnos bien en la medida del posible, lógicamente, de nuestros recursos. Pero, insisto, la alimentación, el recurso, el ejercicio físico, la mindfulness, la meditación, todo ese tipo de actividades nos ayudan muchísimo precisamente para evitar caer en un estrés destructivo. Hablando, por ejemplo, de estrés, yo recuerdo la famosa frase, dice, sí hay estresores, pero sobre todo hay estresados, ¿no? Y ante un mismo estímulo hay personas que se estresan más, hay personas que se estresan menos, ¿no? Y Joaquín podrá recordarnos ahorita qué es lo que marca la diferencia, para mí muchas veces de tipo cognitivo, ¿no? Ahorita se está hablando de mindfulness, a mí me parece que otra escuela o enfoque psicológico muy importante ahora es la logoterapia. Hablaba antes, Shefa, por ejemplo, de esa capacidad de aceptación y esa capacidad de darle un sentido a lo que estamos experimentando. En esos días de Semana Santa, acercándome un poco a los temas de Semana Santa, más como filósofo que como creyente, me acordaba de una frase que me sirvió mucho en varias situaciones de la vida, que decía que para los creyentes, lógicamente, ¿no? Que Jesús, al morirse en la cruz, no nos ha liberado del sufrimiento, no, pero sí nos ha liberado del sufrimiento pendejo, como sería la mexicana, ¿no? O sea, un sufrimiento sin sentido, ¿no? Entonces, por ejemplo, lograr darle un sentido a lo que estamos experimentando ahorita, en vista de lo que podríamos, por ejemplo, generar después. Interesante. Una última reflexión que también me sirvió en esos días
y de una fuente totalmente diferente, como es un gestáltico como Jorge Bucay, que está en Buenos Aires. Seguramente todos lo conocen a Jorge Bucay, es un psicólogo de la Gestalt, muy famoso porque ha escrito muchos libros, ha divulgado mucho. Es un hombre ya grande y tú lo ves en su casa, ¿no? Sudando, encerrado en Buenos Aires, y está haciendo cápsulas de 10 minutos. Y me acuerdo que lo que planteaba es, ojo, porque hay como dos extremos. Hay gente que están viendo el apocalipsis, que están viendo el fin del mundo, están viendo ya nos chingamos, vamos, ¿no? Y hay gente que no, dice que bueno que llegó la pandemia y la pandemia es lo que necesitaba el mundo para renovarnos, reactivarnos, no sé, redescubrirnos, en fin. Dice, bueno, yo no pienso ni según el primer enfoque tan catastrófico, ni con un segundo. Dice, la pandemia es mala, punto. O sea, no es buena la pandemia, ¿no? Lo que sí cabe la posibilidad otra vez, ¿no? De que si nosotros hacemos algo, sí podemos sacarle eso, un sentido, y desde ese sentido también algo constructivo, ¿no? Pero la pandemia como tal no es buena, ¿no? Entonces también ese realismo yo creo que es importante, ¿no? Eso es lo que ofrezco en ese momento, en ese breve espacio. Muchísimas gracias, Amedeo, muchísimas gracias. Si me lo permites, Joaquín, voy contigo una pregunta de José Luis Piñeiro. Nos pide, ¿qué hacer ante la transferencia del dominio laboral al familiar por el home office? Bueno, pues yo pienso que hay que equilibrar, es decir, efectivamente hay que equilibrar las horas, digo, tratar de buscar espacios también para separar las cosas, pero desde luego, a ver, no porque estemos en casa trabajando, pues hay que trabajar todo el día, ni salirnos de esa rutina. Hombre, siempre con flexibilidad, porque por los cambios implican flexibilidad, pero tratar de mantener una rutina similar de trabajo, donde dediquemos horas o diaria, ¿no? Donde dediquemos horas a trabajar y también donde dediquemos horas a descansar, a convivir, etcétera, etcétera. Yo pienso que el orden en la medida en que podamos seguirlo, digo, repito, ante las situaciones así críticas, pues siempre hay cambios, pero en la medida que nos podamos apegar a ese orden, a esa rutina de trabajo, a esos hábitos que tenemos, porque pues los seres humanos somos animales de hábitos, pues eso va a venir bien, porque si no, lo que ocurre muchas veces, y todos nosotros, los que estamos aquí, lo sabemos porque en alguna u otra medida como consultores en algún momento de la vida hemos trabajado en nuestras casas o tenido nuestras oficinas en nuestras casas. Cuando no llevas bien ese orden y trabajas un periodo largo de tiempo en casa, se convierte en algo muy denso, peor que una fabada fría, ¿no? Es decir, algo tan denso donde todo es un continuo que no sabes si estás trabajando, si estás en casa, si estás en pijamas. Entonces hay que tratar de tener un orden y para compaginar eso bien. Y efectivamente yo creo que también para todo esto, pues estos factores, manejar estos factores cognitivos, ¿verdad? Que dependiendo de cada modelo teórico, pero que hoy en día no importa tanto ya las escuelas ni los modelos, sino ya hay una integración de las técnicas que están validadas empíricamente, pero al final lo que implica es aprender un poco a controlar esas respuestas que el cerebro y la mente da ante situaciones así. Y digo cerebro y mente porque hay una distinción, ¿verdad? El cerebro es el órgano de la mente y no es lo mismo. Entonces, bueno, pues podemos, lo que es importante es conectar con lo que sentimos y a veces, y con lo que pensamos, y a veces nos funcionará dependiendo de la personalidad que tengamos, porque la personalidad, nuestro modo de ser también determina cómo reaccionamos. A veces nos funcionará sustituir esos pensamientos, utilizando estos paradigmas de la reestructuración cognitiva, que siguen siendo válidos y vigentes, es decir, detectar los pensamientos que nos agobian, exageramos o distorsiones y sustituirlos. O a veces no, ese suplemento dirigidos de surfearlos, de dejar que pasen,
de darnos cuenta de que los pensamientos no son hechos y por lo tanto son como nubarrones en el cielo que llegan y se van. Todo dependerá, yo creo, también de encontrar ese equilibrio con las técnicas dependiendo cómo seamos. Pero hacer esto entre el ámbito familiar y el home office, todo orden, difícil y mucho. No sé, ¿me estáis oyendo o se cortó? Se está entrecortando un poco la comunicación, Joaquín. Al final sí se entrecortó. A ver si puede resumir, hacemos un intento, la parte final. A lo mejor quita la cámara, a ver si eso ayuda. No, te agradecería, si pudiéramos intentarlo sin quitar la cámara, te lo agradecería muchísimo. Ok, está bien. Si no sales de panel. Vale. Bueno, pues a ver, el resumen sería tratar de mantener el orden dentro del caos, tratar de mantener el orden en la medida de lo posible. No significa ser inflexible, también flexibilizarse, pero para no mezclar todo, trabajo y familia, es decir, y no cargarle la mano ni a las horas de trabajo ni a las horas de no hacer nada. No porque estemos en casa significa que haya que estar conectado 12/7, ¿verdad? No, pues hay que trabajar las horas que habitualmente trabajamos cuando estamos en la oficina. Segundo, ponerle un toque de racionalidad a las cosas. Es una situación complicada la que estamos viviendo. Bueno, pues con prudencia, con civismo, yo hago, sí, no sé, hago alusión al civismo, ¿no? y a la corresponsabilidad social, pues esto lo iremos superando. Tercero, personalmente, individualmente, decir, bueno, pues aprender a controlar esos mecanismos que nos generan estrés o ansiedad, que son cosas diferentes, porque al final, después de tanto estrés mantenido en el tiempo, aparecerá la ansiedad, que es otro constructo diferente, y ahí pues podremos controlarlo con diferentes técnicas. Es decir, a nivel cognitivo, pues habrá gente que le funcione simplemente reestructurar su modo de pensar, las técnicas de reestructuración cognitiva, darse cuenta de que está exagerando la realidad, porque bueno, pues no se va al mundo, pero tampoco es una gripe. O habrá gente que funcione más técnicas de atención plena, donde te permita pasar de lo abstracto a un estímulo físico, es decir, en vez de estar rumiando las cosas, enfocarte en la respiración, en tu trabajo, si te estás tomando un café, en fin, enfocarte en la tarea, en un estímulo físico, en lo que estás haciendo en ese momento. Habrá gente que le ponga una connotación más espiritual al mindfulness, perfecto, depende de cada quien. Otros les pondremos más una connotación de meditación psicológica. Eso no importa, al final el mecanismo, el mindfulness lo que te ayuda es aprender a relacionarte con la mente de manera, es decir, muchas veces en piloto automático y nos traiciona. Y luego, bueno, pues efectivamente también poder, en la medida de lo posible, tener espacios de tiempos de esparcimiento, de entretenimiento. Bueno, siempre puede ser un buen momento para otra cosa que a mí me gusta mucho de estas terapias de tercera generación, del modelo de Stephen Hayes de Nebraska, que es la terapia de aceptación y compromiso. Es decir, esta orientación hacia tus valores personales. Es decir, en tiempos de crisis y en tiempos de sufrimiento, pues lo primero que toca es aceptarlo, aceptar las cosas. El sufrimiento hay que aceptarlo, no nos queda de otra. Sobre todo el dolor, más bien, el sufrimiento podemos modular, pero el dolor, la vida no está exenta de dolor, hay que aceptarlo. Pero podemos aceptarlo desde la resignación o podemos orientar nuestras velas hacia nuestros valores personales, ¿no? Y hacer hincapié en eso. Entonces, en estos tiempos un poquito de confinamiento, de aislamiento voluntario, además de trabajar, yo creo que viene muy bien para replantearse cosas, reescribir cosas. En fin, yo, por ejemplo, en lo personal, yo he comenzado estos días a escribir mi nuevo libro, ¿no? Sobre el sufrimiento, ¿no? Es decir, era un proyecto que ya traía yo con mi editorial ahí, que iba postergando, y pues qué mejor que ahora que empezar a escribir, ¿no? Entonces, en la medida en que uno dice, bueno, cosas que te ilusionan, cosas que generan valor a tu vida, aunque estés sufriendo, si tratas de enfocar tu conducta y tu atención hacia eso,
pues eso también te va a revitalizar energéticamente, sobre todo en lo mental, ¿no? Y en lo espiritual. Pero vamos, yo diría que tratemos de seguir con los ritmos y tiempos y también con los modos de responder, que no nos afecte mucho, que cuando estábamos trabajando, iguales que cuando estábamos trabajando de manera habitual. Y que tratemos de ver lo positivo, pues en ciudades grandes, pues mira, al trabajar desde casa, pues nos ahorramos esos desplazamientos de 1 hora o de 1 hora y media, ¿verdad? Entonces, que esos desplazamientos, por ejemplo, no se los carguemos a la hora de trabajar. Podamos, si en una ciudad como el DF o en Madrid o en otra ciudad perdemos 2 horas o 2 horas y media al día en el coche y a veces no trabajamos, vamos haciendo música, pues que ese tiempo podamos dedicarlo aquí a cosas que nos equilibren más ese match de trabajo-familia. Perfecto, muchísimas gracias, Joaquín, claro que sí. Luis, me permite. Por favor, Amedeo. Quería yo hacer una brevísima pregunta a Shefa en conexión con la pregunta que lanzó José Luis, y creo además intencionalmente. Por cierto, agradezco a Joaquín, me pareció fantástico el resumen que ha hecho, muy útil. Gracias. Muchas gracias, Joaquín, lo aprecio mucho. Gracias a ti. Y quería yo agregar una pequeña cosa a lo que ha dicho Joaquín, pero primero quería preguntarle a Shefa. Dijiste antes telepresencialismo. ¿Qué significa esa palabra? ¿Me la puedes explicar? ¿No las puedes explicar? Shefa, perdón, tu micrófono está silenciado. Perdón. Respondiendo a Amadeo, en España antes había una costumbre que era estar muchas horas en el trabajo, cuantas más mejor, y es el presentismo, ¿sí? Sí, y es estar presente, pero puedes ser eficaz y eficiente, no, con tanto tiempo trabajando, normalmente no lo eres. Entonces esto se está llevando ahora a casa. Entonces es que ya no sé, telepresentismo a lo mejor, sí, habría que llamarle en lugar de presencialismo. Sí, Amadeo, muchas gracias por hacerme pensar y replantear el vocablo. Sí, ahorita me queda claro. De hecho, en México, ese énfasis en el estar ahí presente, ese presentismo, se llama a veces nalgo presencia, ¿no? Es decir, tenemos 8 horas nalga, ¿no? Donde lo único que se produce es el calor de tu cuerpo, ¿no? Pero hay muy poca productividad. Y creo que eso se puede dar en la casa también. Eso me hace una observación muy interesante. De hecho, lo que yo estoy proponiendo ahorita como oportunidades en línea, porque es lo mismo que le pasa a Joaquín, me imagino también a ti. O sea, mi actividad ha terminado. Mi último curso fue el 14 y 15 de marzo. Y ahorita estoy viviendo de mis ahorros, ¿no? y a ver qué pasa, ¿no? En el futuro. Pero bueno, posiblemente la próxima semana, bueno, no, ya esta semana voy a dar algún curso en línea que espero se me va a pagar, ¿verdad? Pero ¿a dónde voy? Uno de los temas que está interesando mucho a las empresas es eso, o sea, cómo ser productivos en la casa. Y el otro comentario que agrego, siempre en conexión con la pregunta de José Luis, que entiendo por qué la hace, porque tiene que ver con el sentido de ese panel ahorita, es que estamos hablando de home office, estamos hablando de teletrabajo, telecommuting, como se dice en inglés, pero ojo, lo que estamos viviendo ahorita no es home office. No. Porque el home office, por definición, es algo libre que o lo quiere el empleado y también la empresa, se determina por motivos de mejores resultados y ahorro de recursos, entre ellos, por ejemplo, ese tiempo de traslados de la casa al trabajo y viceversa. De hecho, yo en una propuesta que hice a una empresa, puse en vez que home office, puse prison office. Lo que estamos viviendo ahorita es una cárcel, caray. O sea, la gente está en la casa porque tiene que estar encerrada en la casa. Entonces, sí sirve la analogía con el home office, pero hasta cierto punto, ¿sí?
porque sí estamos viviendo una situación, diría, para muchos inédita, que efectivamente es sacar provecho de un encerrón obligatorio por motivos sanitarios, que plantea todos los retos que mencionó antes y las oportunidades que mencionó antes Joaquín. Eso es lo único que yo quería agregar. Muchísimas gracias, Amedeo. Y Shefa, voy contigo justo con la pregunta que hace José Luis Piñeiro, que menciona ya Amedeo, y es si nos puedes apoyar profundizando en la importancia de la compasión. Pues la compasión para mí ha sido un descubrimiento, porque yo la tenía como muy enfocada hacia lo religioso y también muy enfocado hacia la pena. Bueno, en México pena es vergüenza, ¿no? Aquí pena es como alguien que me provoca tristeza, como, ay, pobre, lo está pasando mal. Y nada tiene que ver. La compasión es aceptación, la compasión es gratitud, la compasión es comprensión, la compasión es abrir tu corazón. Para abrir el corazón y dejar la rumia que tenemos normalmente, entonces cuando tú te abres totalmente y entonces empiezas a percibir y aceptar cosas que vienen, que cuando no estás de manera compasiva, difícilmente puedes recibir todo esto. Y después aceptar, la compasión tiene varias aceptaciones, y es primero la aceptación a uno mismo, cosa difícil y muy bonita cuando la empiezas a practicar. La aceptación al ser neutral, que también muy bonito porque empiezas a descubrir cosas que tú también tienes con el otro. La aceptación a un ser querido, perdón, la compasión a un ser querido, que es alguien de tu entorno, puede ser tu pareja, puede ser tus hijos, puede ser un hermano, un primo, alguien que quieres mucho, ¿no? Y después también la aceptación a tu enemigo. Yo aquí lo pasé fatal. Porque claro, aceptar a alguien con el cual no compartes ni valores ni compartes nada, pero la compasión es muy bonita, porque lo primero que te dice es, busca cosas que tengáis en común, ese ser al que no te gusta, al que es tu enemigo, o que tú lo consideras tu enemigo, y yo fui capaz de buscar 3 cosas. Y gracias a eso ya es como que me voy uniendo más, como que voy aceptando más a esa persona. Entonces es súper interesante cuando empiezas a practicar todo esto en tu día a día. Y después ya lo que haces es lo extrapolas a toda la humanidad. Primero a tu comunidad, después a tu barrio y después ya al mundo entero. A mí me costó también mucho la última, que es la de la compasión hacia todo el mundo, ¿no? Me costaba mucho como abrirme tanto, pero eso tiene que ver conmigo, entonces es un descubrimiento también, ¿no? Y después es también al comprender al otro, pero compuesta de límites, como si fuese la empatía, ¿no? Por así decirlo. Y hay algo muy bonito también en la compasión, que es la gratitud, porque somos muy poco agradecidos. Decimos un gracias que se ha hecho automático, pero el gracias que sale de verdad del corazón nos cuesta mucho decirlo, y también al otro le cuesta mucho aceptarlo. Cuando tú le dices a alguien gracias, y también sirve también para hay una meditación súper bonita que es de momentos agradables. Y entonces, cuando tú tienes un momento agradable o le dedicas un momento agradable al otro, ves como, por ejemplo, aquí en España, es mi experiencia, somos como más toscos en ese sentido. Nos cuesta más cuando a alguien le dices, por ejemplo, yo le digo ahora a Amadeo, Amadeo, ¿qué corbata más bonita llevas? Y Amadeo, normalmente aquí se dice, puf, tiene muchos años. Es decir, no nos sale el dar las gracias al otro por lo que nos está diciendo de algo bueno que tenemos. O yo le digo, oye, qué bueno eres haciendo informes. Bah, si eso está tirado, si total, a mí no me cuesta nada. Es decir, no somos capaces de reconocer
el reconocimiento que el otro nos está haciendo, que es parte también de la compasión. Y nos cuesta mucho ser agradecidos con el otro. Y lo primero que habría que hacer para practicar la compasión también desde este punto es escribir una carta de gratitud a tu padre y a tu madre y leérsela. Eso es lo más. Porque es cuando aceptas todo aquello que te han dado y ya puedes caminar de otra manera diferente por la vida. Es una pasada. Yo le diría a todo el mundo que la hiciese y se la fuese a leer por separado a cada uno. Y si tus padres no existen, coge una foto y hazla con una foto. Es la bomba. Buenísimo, Y me encantaría gracias. leeros un poema de Rumi, que no sé si hay tiempo. Adelante, por favor, claro que sí. ¿Sí? Se llama La casa de huéspedes. Dice, el ser humano es una casa de huéspedes. Cada mañana un nuevo recién llegado. Una alegría, una tristeza, una maldad. Cierta conciencia momentánea llega, como un visitante inesperado. Dale la bienvenida y recíbelos a todos, incluso si fueran una muchedumbre de lamentos que vacían tu casa con violencia. Aún así, trata a cada huésped con honor. Puede estar creándote el espacio para un nuevo deleite. Al pensamiento oscuro, a la vergüenza, a la malicia, recíbelos en la puerta riendo e invitándolos a entrar. Sea agradecido con quien quiera que venga, porque cada uno ha sido enviado como un guía del más allá. Rumi es un poeta maravilloso. Y después hay un libro súper bonito que es Anatomía del Corazón, para aquellos que queráis también profundizar en la compasión. De Jinpa. Qué profundo, Shefa. Muchísimas Jinpa, gracias. a ti. Jinpa es el traductor del Dalai Lama. Yo tuve la suerte de tener un curso con él aquí en España de compasión en septiembre y me pareció un ser maravilloso. Pero bueno, claro, estar al lado del Dalai Lama, algo se te tiene que contagiar. Claro, claro que sí. Muchas gracias nuevamente, chef, en verdad. Amadeo, A voy vosotros. contigo justamente retomando algunos de los temas que pone Shefa sobre la mesa, específicamente el tema de la empatía. Y en este sentido, José Luis también nos pregunta, ¿cómo podemos, a pesar de la distancia del otro que tenemos hoy, crecer esta empatía? Bueno, primero conectándome con Shefa, y nuevamente gracias también por la poesía y las referencias bibliográficas. Algunas veces he encontrado esa reflexión que se refiere a la frase que se dice mucho aquí en México, que es mal de muchos, consuelo de tontos. Y esa parece que es una versión muy castiza y algo cínica, ¿sí? Yo diría que mal de muchos, consuelo de todos, ¿sí? Es decir, eso es un aspecto de la compasión, esa capacidad de responder y reaccionar ante el sufrimiento de los demás y de alguna manera sentirse unidos, ¿no? Las personas que están sufriendo. Ahora, hablando de empatía, lo mencionó Shefa, yo sí distinguiría la empatía de la compasión. Como, es una propuesta mía. Es un ingrediente muy importante. No, de hecho, como dicen los filósofos, hay que distinguir para unir, no para separar. Exacto. Así como distingo la inteligencia de las emociones, pero lo hago para unirlos, no para separarlos, ¿no? Lo mismo, o sea, la empatía, digamos, el énfasis en el caso de la empatía está presente en esa capacidad de intuir las emociones y hasta posiblemente los pensamientos de la otra persona, ¿no? Y es una intuición, no es un conocimiento claro, porque nadie puede ver en la mente, en el corazón de otro ser humano, pero sí podemos intuir algo, ¿no? Podemos captar, por ejemplo, cómo se siente el otro y otra vez, por ejemplo, viendo su lenguaje no verbal, donde las emociones son más visibles, ¿no? Y de hecho, a veces, a nivel verbal, una persona dice algo y a nivel no verbal comunica algo muy diferente, ¿no? El típico ejemplo es,
oye, ¿estás enojado? Y el otro dice, no, no estoy enojado. Entonces tú dices, pues, avísale a tu cara, porque tienes una cara de enojo que no sé explicarla de otra manera, ¿no? Entonces, sí, la empatía implica esa intuición de cómo se siente el otro y a veces también de algunos de sus pensamientos, etc. La compasión implica ya ese, digamos, acercarse al otro, sentirse unir al otro y como tú decías, ¿no? O sea, digamos, bueno, ese amor al otro que implica también gratitud. Te hago un ejemplo un poco de esa inquietud que tengo en el distinguir. Es que a veces los cursos me dicen, los gerentes, los líderes, me dicen, es que yo no puedo ser tan compasivo con mis colaboradores, hablando del trabajo, ¿no? El aspecto empresarial, organizacional. Porque si soy compasivo, me ven la cara, ya se aprovechan. Digo, un segundo, aquí ahorita estamos hablando de empatía y la empatía, insisto, no es la compasión. Ahora, la compasión, bueno, implica efectivamente esa comprensión, es entender al otro, que me impulsa a la acción, a una acción de apoyo, a una acción constructiva, ¿no? Entonces, presidente, porque tú decías, en México, pena significa vergüenza, tienes toda razón. La otra cosa, el otro término es lástima, ¿no? Tampoco se trata exactamente que el otro me dé lástima o que yo experimente lástima hacia el otro. No, se trata de que realmente esa compasión me impulse a una acción beneficiosa para el otro, ¿no? Vuelvo al tema del amor, ¿no? Se dice que el amor auténtico, como decían los clásicos, ¿no? No es solo el amor concupiscencia, ¿no? El amor con el cual te deseo para mí, ¿no? Tú eres un bien para mí y te deseo. Es un amor benevolencia, en el cual yo quiero tu bien. Y eso desemboca, y eso no está en latín, en el amor benefacencia. O sea, hago el bien. Yo creo que la compasión sí implica esa acción hacia el otro, ¿no? Ese apoyo al otro, ¿no? Y la creo aceptación. Que muy bien. Por supuesto, siempre hay que empezar por la aceptación. Y aquí está hasta la compasión hacia uno mismo, ¿no? Exacto. Entonces, yo no puedo compadecerme de mí mismo si primero no me acepto en mi realidad, y no puedo compadecer del otro hacia el otro, expresar compasión al otro, si primero no acepto al otro y no lo acepto en su realidad, así como es, ¿no? Otra vez, hablando del amor, se dice que amar a una persona de entrada es decirle tú, punto, y decirle un sí de aceptación al otro. Entonces, eso es lo que yo veo en la compasión. Y sí, cerrando un poco mi intervención y regresando al tema organizacional y de liderazgo, creo que eso es un rasgo del líder. El líder no solo es empático, no solo acepta, sino también compadece, es compasivo, y eso está perfectamente de acuerdo con un liderazgo auténtico. Otra vez, venimos de años donde el líder es el hombre alfa, es el todopoderoso, es el que tiene, ¿no?, la energía, la fuerza, y todos los demás detrás de él, ¿no? Por ejemplo, la teoría U, no sé si la conocen, la U Theory, se está hablando mucho, ¿no?, del líder participativo, comparticipativo, yo diría compasivo, ¿sí? Entonces, Mira, eso es lo que yo, digamos, sumaría a lo que se ha dicho hasta ahorita. Mira, yo quería hacer una apreciación también, no perder, o sea, todo eso efectivamente es cierto, pero también entender que la empatía al final es un componente de la habilidad social y de la comunicación. Y por lo tanto, hacer también hincapié en todo lo que ha dicho Amedeo y Shefa, unirlo con la compasión, pero también a veces hay, efectivamente, como hay muchos líderes que son machos alfa, ¿verdad? Por estas latitudes y todo, sobre todo cuando trabajas en empresas familiares lo ves más, ¿no? El empezar por eso que es un poquito más básico, hacer entender que la empatía tiene una dimensión también muy conductual, es decir, donde se pueden aprender conductas y acciones muy concretas que a veces parecen de sentido común y no se hacen, que es aprender a escuchar,
mirar a los ojos, cuando estás hablando con un colaborador, pues no dejar de teclear en la computadora y en el celular para atender el informe que te está dando. O sea, cosas tan elementales que a veces no lo hacemos, o cuando estás hablando con alguien, realmente estar ahí presente, escuchándolo y no mandarle señales de que no te importa lo que te está diciendo, ¿no? Entonces, yo creo que esos elementos, de hecho, HDO tenía hace unos años, no sé si lo sigue teniendo, un curso fantástico que era RetroLab, ¿no? Que era sobre cómo dar retroalimentación apreciativa, donde se trabaja mucho esos elementos de la empatía, que son muy conductuales, que son parte de la habilidad social, y que la habilidad social no es algo con lo que nacemos. Hay gente que sí, sí tiene don de gentes, pero la habilidad social es algo que hay que desarrollar practicándolo, como decía Aristóteles. Las cosas se aprenden haciéndolas. O sea, yo también, además de la compasión y de todo esto, hago mucho hincapié en ese rol de entrenar, de practicar, de la observación conductual, del role-playing, o sea, de aprender las conductas a base de hacerlas, repetirlas, y ese para mí sería un poquito ese matiz que yo más desde lo cual le pondría también a la empatía. También Gracias, yo Joaquín. quiero reforzar una cosa que decía Amadeo, que era, hablaba de la escucha, pero de la de verdad, es decir, de la escucha, hablaba de la intuición, ¿no? Y es el cuarto grado de la escucha, que es cuando ya yo me relajo, es cuando me abro y es cuando puedo recibir todo lo que el otro me está trayendo, ¿no? No solo en su comportamiento, sino incluso solo mirándolo a los ojos, que hay un ejercicio súper bonito entre parejas que se hace, que es cuando es como que te vuelves vulnerable, el otro también, pero al mismo tiempo tienes mucha fuerza porque recibes lo que el otro también te está dando, ¿no? Y viceversa. Y el otro día estaba en un curso con Mario Alonso Puig, no sé si lo conocéis, que es un cirujano de aquí de España, pero bueno, tiene una formación impresionante, y hablaba del nuevo liderazgo que hay que hacer a partir de que acabe la crisis. Él decía, no hay que fijarse tanto en los resultados, y lo que tenemos que hacer es empezar a recibir en las organizaciones a la gente con la fragilidad y la fortaleza al mismo tiempo. Es decir, es un nuevo estilo de liderazgo en donde yo lo que tengo que hacer es mostrarle al otro mi vulnerabilidad, mi fragilidad y al mismo tiempo mi fortaleza. Es decir, estoy triste por todo lo que estamos pasando, o estoy alegre por esto, o estoy disgustado, o tengo miedo, porque hay un miedo ahora a la gente. Yo estoy escuchando últimamente que dice, ay, ya, pues si vamos a salir, yo no quiero salir tan pronto ahora, que si nos volvemos a contagiar, es decir, y está muy de moda todo esto, la inteligencia emocional, porque la gente no sabe qué hacer con todas estas emociones. Y él hablaba de la fragilidad y la fortaleza que tiene que tener el líder de saber recibir a las personas tal cual llegan a la organización con las emociones, lo primero que hay que trabajar. Digo, joder, pues me alegra escucharlo de él porque es un tío serio, y vamos, que no es ningún charlatán de feria, sino todo lo contrario, es un tío con mucho rigor, y hablaba de esto, ¿no? De no caer en el sentimentalismo, pero sí aceptar que somos personas con sentimientos, con emociones, y que es lo primero que hay que trabajar. Ya, lo que pasa es que eso, digo, lo mismo se da en España y en Italia, ojalá se dé en México, pero eso requiere una conciencia social o un civismo social, que yo no quiero ser abogado del diablo, pero estamos viendo algunos ejemplos aquí de empresarios en este país, al igual de ciudadanos que, como se dice en España, aplican la teoría de ande yo caliente, ríase la gente, ¿verdad? Es decir, de individualismo. Es decir, y ya te digo, no sé, se dice el pecado, pero no pecador, pero ver empresas que sirven café y donde se les dice a sus colaboradores, bueno, podéis no venir a trabajar, no hay problema, no perdéis el empleo, pero no se os pagan, joder, pues es que eso es tela para cortar. O empresas donde venís a trabajar y no se respeta
el tema de esa sana distancia, que ridículamente aquí se le ha llamado Susana distancia, ¿verdad? Pobres las Susanas, ¿no? Les mando mi más sentido pésame en porque han adoptado ese. Entonces, digo, yo sí conozco a este Alonso Puig, me encanta su trayectoria y estoy completamente de acuerdo con lo que él dice y con lo que tú dices. Pero necesitamos, yo creo, y no solo en México, quizás en estas latitudes o en otras, y hablar en el mundo, sí, en los países en los que, a pesar de que México es un país fantástico, yo creo que es el país donde más sonríe la gente en el mundo, pero sí, y es un país alegre y tal, pero sí hay falta esa conciencia social que dices, por favor, o sea, necesitamos desarrollarla porque si no, hombre, pues no vamos a lograr nada. No se trata de que seamos individualistas y más bien se trata de arrimar el hombro, ¿no? Pero bueno, aquí en España los empresarios se pusieron al servicio de todos los sanitarios, parando sus cadenas de producción y haciendo mascarillas, geles, desinfectantes. Bueno, están impresionante. Ha sido hay que hacerles un reconocimiento también. Perdón, muchísimas gracias. Estamos ya entrando a recta final, de hecho ya estamos sobre el tiempo. Solo antes de cerrar, Amadeo, me quedo contigo una pregunta que nos hace Priscila López. Nos dice, ¿no hay una transferencia de la cultura organizacional al trabajo remoto? Es decir, una empresa enfocada a resultados y no tan humanista, ¿cómo puede trabajar con estos aspectos si sus líderes no están preparados para esto? Y creo que va de la mano con el tema que ahorita tanto Shefa como Joaquín estaban hablando de liderazgo y cómo tendría que reaccionar ante estas situaciones. Si la cultura predominante en la organización es una cultura verticalista, de autoritarismo, sin un auténtico liderazgo, pues lo más probable es que eso se transfiera, no sé si era el sentido de la palabra que le daba Priscila, se transfiera también en esa situación de teletrabajo, de home office, ¿no? Digamos, es difícil que esa circunstancia como tal, o esa emergencia sanitaria como tal, provoque un cambio en esos directivos que no tienen un auténtico liderazgo, ¿sí? Lo que podría suceder es que ante esa situación y esa crisis, bueno, son esos trancazos de la vida que ayudan un poquito a las personas a hacer esa reconstrucción cognitiva de la cual hablaba Joaquín, a hacer un reframing y un poco cuestionar su manera de dirigir a la gente y, como decimos antes, descubrir ese liderazgo de la empatía, ese liderazgo de la compasión, ese liderazgo de la fortaleza y de la vulnerabilidad. Aquí recuerdo una anécdota que reporta John Maxwell, y con eso termino porque estamos overtime. John Maxwell una vez, bueno, es muy conocido, es un autor de libros sobre liderazgo, trabajo en equipo, etcétera, ¿no? Él una vez dio una conferencia y en esa conferencia dijo a los directivos, eran altos directivos de compañía, organizaciones, dijo, háganse vulnerables ante sus colaboradores, digan a sus colaboradores cómo son ustedes en su realidad, con sus defectos, hablen a sus colaboradores de sus errores. Y al final de la conferencia se acercó un participante, le agradeció la conferencia a Maxwell y le dijo, pero no estoy de acuerdo con usted sobre ese tema de hacerme vulnerable ante mis colaboradores, ante mi gente. Si lo hago voy a perder autoridad, voy a perder poder, etc. Y le dijo Maxwell, usted piensa así porque parte del supuesto de que sus colaboradores no conocen sus defectos y sus errores. Se equivoca. Sí, ya los conocen. Y si usted los declara, demuestra dos cosas. Uno, que se conoce a sí mismo y dos, que es una persona humilde. Y fíjate que aparece otro tema que probablemente Joaquín conoce porque dice que trabaja con la Panamericana. Uno de los libros de Carlos Llanos y Fuentes se llama precisamente algo así como la humildad del líder. Como un aspecto muy importante del líder es la humildad. Y creo que se conecta con lo que decía Puig y
y con lo que nos estamos diciendo ahorita. Pero volviendo a ese tema de la transferencia, insisto, si no hay un insight, un darse cuenta, como se diría en Gestalt, por parte de los líderes, difícilmente la transferencia a esa circunstancia de trabajo en casa será positiva. Muchísimas gracias, Amadeo. Pues bueno, también gracias a todas las personas que nos estuvieron escribiendo, muchos mensajes positivos de agradecimiento, sobre todo a ustedes como nuestros panelistas por ahí, Bel Gris, Luna San, Mauricio Eichner, que nos acompañan siempre, pues hacen esos comentarios. Agradecerles nuevamente, desafortunadamente ya estamos sobre el tiempo, nos encantaría poder seguir platicando, pero pues de verdad, nuevamente de parte de todo el equipo y sobre todo también de José Luis Piñeiro, nuestro director en HDO Company, agradecerles muchísimo que hayan dedicado parte de su mañana a acompañarnos y pues seguramente en próximas ediciones de Plandemia y de este Laboratory estaremos nuevamente con ustedes, estaremos pidiendo su apoyo y recordarle a toda la gente también que si tienen alguna duda o algún comentario específico que quieran hacer llegar a nuestros panelistas del día de hoy o de cualquier otro panel, pueden hacérnosla llegar, nosotros las compartimos con ellos y les estaremos haciendo llegar las respuestas. Muchísimas gracias por habernos acompañado y por compartir todo su conocimiento con nosotros. Por ahí, por último, para cerrar, José Luis Piñeiro, Amadeo, te está diciendo I love my work too. Entonces, pues, eso es todo. Nada más que agradecerles nuevamente y a todas las personas y audiencia que nos escucharon el día de hoy. Los invitamos a conectarse mañana nuevamente de 10 a 11 de la mañana en el mismo link para una edición más de Laboratory. Muchísimas gracias, que tengan excelente día y excelente inicio de semana. Gracias. Igualmente, gracias a vosotros. Adiós, chao. que estéis Gracias bien. a todos. Hasta luego. Bye. Bye. Bye bye.